Le hemos informado ya del resultado de la primera elección de este 2023. Sí, es una elección extraordinaria de senador en Tamaulipas, pero los datos son interesantes. Y tan pronto como en junio, habrá elecciones de gobernador en Coahuila y en el Estado de México, este último que tiene el mayor padrón en el país, y es una elección estratégica para cualquiera de las fuerzas políticas y cualquiera de los dos polos que se están disputando la nación. Y en este contexto es que aparece un libro que se llama El regreso al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI. Le leo el subtítulo una vez más: las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI. Es sobre la elección en el Estado de México. El coordinador es Bernardo Barranco, y a Bernardo le damos la bienvenida esta tarde aquí en Los Periodistas, pues para que, Bernardo, bienvenido, nos hables de este libro. Gracias, Álvaro. Alejandro, muy buenas tardes, noches. Pues, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ofrece el regreso al infierno electoral, Bernardo Barranco? Pues mira, es un libro que intenta escudriñar los motivos, los intereses, los entretelones y sobre todo también los escenarios de la elección del 2023, 4 de junio en el Estado de México. Se concentra en el Estado de México. Es un libro que va más allá de los clichés que dicen la joya de la corona, laboratorio político, la madre de todas las batallas. No, el libro documenta que esta es una elección que es el preámbulo del 2024. Lo que pase o lo que deje de pasar en el Estado de México va a tener una repercusión indudable en la elección del 2024. Entonces, es un texto realizado por periodistas, académicos, ex miembros del Consejo o de los consejos electorales, con una mirada crítica, que se acercan a esta perspectiva desde diferentes aristas. Este es lo que ofrece el regreso al infierno electoral. Bueno, hay efectivamente varias miradas sobre este proceso electoral en momentos en los que el PRI está en una situación todavía peor de la que estuvo hace 6 años, a pesar de que tiene como aliado al PAN y a lo que queda del PRD. Y digamos, aunque no tiene que ver directamente, no lo aborda el libro, Bernardo, a la luz de los resultados de la primera elección del 2023 en Tamaulipas, ¿qué tanto efectivamente el libro explora la posibilidad de que por fin el PRI pierda el poder después de casi un siglo? Mira, Álvaro, Alejandro, el PRI en sí mismo no es capaz de ganar la elección, como no la ganó en el 2017. 2017 quedó abajo de Morena. Sí. Sí. Por ello, entonces, juega o rejuega la hipótesis de la alianza, sobre todo la alianza con el PAN, que tiene todo el corredor azul, que son grandes municipios: Naucalpan, Tlanepantla, Tizapán, Cuautitlán, etcétera, y con eso poder equilibrar, digamos, los momios. Pero el PRI en sí mismo llega a esta elección sin la capacidad propia, a pesar de tener todo el aparato de gobierno convertido en un aparato electoral, no le alcanzaría. Ya este es un punto de partida importante. Yo había planteado como subtítulo algo un poco también más sugerente y más apocalíptico, y era elecciones 2023, el PRI, ¿no? Entre
la eternidad y la desaparición, la extinción. Esto era el PRI entre la extinción y la eternidad, porque si gana el PRI esta elección y sus aliados, van a ser 100 años en el poder que ninguna dictadura, las más feroces que han existido en el mundo, han tenido esta capacidad. Latinoamericanas como las de Storm en Paraguay, etcétera. Pero ni siquiera en Asia también. Pero si pierde, quedaría convertido en un partido chiquito, en un partido que estaría navegando frente, sobre todo en el 24, a nuevas posibilidades. Por eso me parece muy importante, porque primero, si no gana esta coalición, lo que va a representar es que la hipótesis de las alianzas no va a cuajar o no va a entrar con fuerza en el 2024. Y el PRI es capaz, con tal de sobrevivir, de replantear alianzas, y no me extrañaría que incluso tendría alianzas con Morena, porque hay una mayor cercanía ideológica con Morena que con el PAN. Y en realidad el enemigo a vencer para Morena no es el PRI, es el PAN en el 24. Ahora, la realidad es que independientemente de si el PRI pueda o no aliarse con Morena, y si Morena acepte una alianza con el PRI o el PRI con Morena, etcétera, la elección es ahora mismo. Ya van a pelearse ahora mismo, este verano, van a ir ambos en fórmulas separadas, pues a pelearse un estado que es clave. Las encuestas hasta hoy dicen, las consultadas hasta ahora mismo, que es complicado que el PRI, con todos sus aliados, gane en el Estado de México. Con ese escenario, Bernardo Barranco, ¿qué destino le auguras al PRI para 2024, incluyendo pues cómo va a llegar frente a sus socios para elegir a un candidato en 2024? ¿Y qué destino se le ve o le ves al otro personaje que es importante, que es Alejandro Moreno Cárdenas? Porque básicamente su subsistencia está dependiendo de un hilo. Sí, mira, el tema que planteas es un tema muy, muy complejo, porque en realidad hay que recordar que el PRI no es la primera vez que va atrás en las encuestas. En la elección de Peña Nieto, Mendoza Ayala iba adelante con un cómodo 14% y terminó con una vergonzosa derrota de más de 20 puntos frente a Peña Nieto, con todas las argucias, sobre todo el rebase de topes de campaña y sobre todo con los medios de comunicación, especialmente la alianza con Televisa y TV Azteca. Pero lo mismo podemos decir de la elección de Montiel. Montiel era un desastre su campaña, y todo lo que fue la guerra sucia. La guerra sucia juega un papel muy importante en esto. Hay que recordar que hay una poderosa maquinaria que es el Estado, que está escudriñando permanentemente. A Jacob Polensky, por ejemplo, se le cuestionó el nombre, ¿no? Había la polémica si era Citlali o era Jacob, y decían que no había equilibrio emocional, que había dualidad, que como era, en fin, por ahí le pegaron durísimo y terminó en un lejano tercer lugar. Pero igual a Josefina Vázquez Mota, en el proceso anterior, en el 17, le echaron en cara un fideicomiso que Peña Nieto le otorgó de 1,000 millones para migrantes. Y hay investigaciones, balconeos en medios, etcétera, incluso investigaciones a sus familiares, hermanos, padres, etcétera, y iba adelante. Empezó Delfina Gómez adelante el proceso electoral y terminó en cuarto lugar. Realmente un proceso vergonzoso de cuarto lugar. Entonces, esto de que va adelante, sí, hay muchas encuestas, mi querido Alejandro. Hay encuestas como el Financiero que le da 8 puntos, que no es demasiado. Y hay encuestas que le dan hasta 25 puntos de ventaja. Hay un promedio que han hecho estos especialistas, que son 14 puntos, que es un porcentaje alto. Es decir, efectivamente, Delfina va adelante, pero también percibo
que el equipo de Delfina está un poco triunfalista, está como, y ustedes saben bien que las elecciones no se ganan con encuestas, se ganan con el voto. Y ahí Delfina es un poco más realista. Delfina dijo, prefiero, lo que realmente quiero es ganar por un amplio margen, porque si el margen se estrecha, va a haber las condiciones para que exista el fraude electoral, para que se dé el fraude electoral. Nada más razón tiene esta mujer. Pero sí siento a su equipo un poco medio echado para adelante, incluyendo el presidente del partido, que con bomba y platillo, Delgado ha dicho 20 puntos adelante. Sí, hay una delantera, pero hay que recordar que esa delantera, en todo caso, sí es alcanzable. En el libro hay varias colaboraciones y hay algunas que a mí me llaman la atención y que tienen que ver con lo que tú señalas de una ventaja que en algún momento tenían, por ejemplo, Rubén Mendoza Ayala, la propia Josefina Vázquez Mota, y que ahora la tiene Delfina Gómez. Pero, por ejemplo, hay un trabajo por ejemplo, de Enrique Gómez, Control Político, la sujeción de los medios de comunicación en el Estado de México. Hay otro, de Israel Dávila, Salario Rosa, el Ejército Femenil de Promoción de Alfredo del Mazo. Hay un tercero que me llama también la atención, muy bueno, Corrupción y Elecciones, el acceso y perpetuación del poder en el Estado de México. Y un quinto que está bajo tu firma, el Instituto Electoral del Estado de México, sumiso al poder. A ver, con estos elementos, y particularmente con la conducta del órgano electoral sumiso al poder, es posible tramar y materializar una elección fraudulenta o, con todas las argucias que la ley permite, darle la vuelta y que gane el PRI, la candidata del PRI, apoyada por el PAN y por el PRD? Totalmente, Álvaro, y no lo digo por la composición actual del Instituto Electoral, que son de 7 consejeros, solamente una que han entrevistado ustedes, Karina Vaquera, no es priista, los demás son priistas, confesadamente priistas. Y efectivamente... Incluyendo la presidenta. Incluyendo la presidenta viene de una familia de la nomenclatura. Pero si la presidenta la puso el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdoba. Bueno, Lorenzo Córdoba, sabemos muy bien que él también, cómo llega, ustedes lo han documentado ampliamente, él llega a través del beneplácito del PRI. De Enrique Peña Nieto. Y hay arreglos ahí importantes que hizo el INE. Ahora, es una mujer inteligente, culta, y es consciente del momento en que está viviendo. Pero a la hora de tomar decisiones, sobre todo las estratégicas, ahí no hay para dónde hacerse. Pero lo importante en esta pregunta que haces es, el libro está compuesto por autores locales, porque muchas veces los especialistas, analistas políticos, dicen cualquier barbaridad del Estado de México. Entonces, por eso intenté un equilibrio entre analistas a nivel nacional. No sé si Alejandro conozca a Álvaro Delgado. Le dimos chance a gente joven para que pudiera entrar aquí. He oído de él. He oído hablar de él. Entiendo que tiene futuro. A ver qué tal. Él escribe, por ejemplo, el tema de cómo la elección impacta o los entretelones de cada uno de los partidos. Está Astilleros, que habla también sobre el tema de cómo queda el 24 frente a las elecciones. Es muy interesante también el artículo que nos escribe Alberto Asís Nasif, sí, que compara la elección del 17 con la del 23. No lo dice así, eso yo lo interpreto, y llega a una conclusión de que será una elección de Estado
contra otra elección de Estado. Es decir, una elección donde Delfín es apoyado con todo el aparato federal, pero también no es nada desdeñable el apoyo que tiene con toda la experiencia la del Estado de México. Es decir, hay un equilibrio. Pero lo importante aquí es, por ejemplo, los roles, el rol de los árbitros electorales históricamente han estado subordinados al poder. Es decir, la hipótesis que planteo ahí es que el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México, sigue fungiendo con los roles y las funciones de la antigua comisión electoral cuando era dominada por el gobierno local. No ha cambiado, se ha mantenido en esa lógica. Por lo tanto, entonces, Delfina Gómez tiene mucha razón. Delfina, la cuarta T, tiene que ganar por un amplio margen de votos, porque si no, corre el riesgo, primero, que haya las trapacerías propias en el Estado de México, leguleyas, y dos, que se judicialice, donde también tiene mucho que perder. Entonces, y ahí es donde me preocupa un poco este cierto triunfalismo, digamos, de encuestas que están manteniendo las dirigencias. Tienen que ponerse las pilas, porque si no, se los van a comer, se los van a llevar al baile, como se dice popularmente. El regreso al infierno electoral coordina Bernardo Barranco y como ya escuchó usted, hay textos, una mezcla de periodistas nacionales, los llamados nacionales, hay jóvenes promesas como Álvaro y Julio Hernández. Y Julio Hernández Astillero. Jóvenes promesas. También hay algunos que conocen muy bien, muy bien el Estado de México desde distintas visiones, como Francisco Cruz Jiménez, que tiene también su ha escrito bastante sobre el Estado de México, así que, y ya está circulando, así que si quiere adentrarse al mundo del 2023, al mundo político del 2023 para prepararse al 2024, pues aquí lo tiene, ya está en librerías, ya lo puede usted comprar. Bernardo Barranco, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar contigo en una elección dentro de 3 meses prácticamente. Oye, espérame, antes de hice una pregunta, ahorita me quedé pensando, hice una pregunta a Barranco compuesta de en realidad dos preguntas, pero no me contestó ninguna de las dos. ¿Me la repites? No, claro que no. O sea, ya no te lo voy a repetir, pero aprovecho para está decir muy interesante tus preguntas, dijo. Pero déjame, te digo esto que estoy pensando en este momento. No, pues, sí, yo quiero aprovechar para decir que ahí en el libro se trata una de las esencias de la cultura política en el Estado de México, que es el llamado Grupo Atlacomulco. Y ahí por ejemplo, Francisco Cruz se remonta casi en la paleontología de la Revolución Mexicana y cómo surge, pero Fabricio Jiménez, los dos colaboradores de Sin embargo, de los periodistas, y Fabricio hace una extraordinaria relato del Grupo Atlacomulco hoy, que en esencia es una forma de hacer política, pero es la mezcla del dinero con el poder, de la política con los recursos empresariales. Entonces, es un complemento que para entender la elección, si no entiendes lo que pasa o lo que es el Grupo Atlacomulco, es fundamental revisar estos Fabricio dos textos. Mejía y Paco. Excelente. Sí, muy recomendable este libro por lo que se juega el Estado de México y el país. Así es que, pues, muchísimas gracias una vez más, Bernardo, y gracias por la invitación a este libro que lo recomiendo ampliamente. Un abrazo, Alejandro. Otro para ti, Álvaro. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.